Ya vamos a grabar el taller. Bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho compartir, porque efectivamente, si ustedes se han dado cuenta, la vida es cambio, ¿no? Constantemente la vida está cambiando. Nuestro cuerpo está cambiando, ¿verdad? Cada cierto tiempo nuestras células se regeneran, nuestras emociones van cambiando durante el día, nuestros pensamientos van cambiando, nuestro cuerpo va cambiando, nuestro entorno va cambiando. Entonces, tenemos que entender como primer punto de partida es que el cambio es parte de la vida, ¿no? El cambio es movimiento, el movimiento es vida. Cuando nosotros permitimos este movimiento hacia la vida, dice las constelaciones familiares, nosotros podemos dejar que esta vida vaya transcurriendo. Y cuando nosotros detenemos ese movimiento hacia la vida, cuando el movimiento se estanca, viene la muerte. Entonces es muy relevante este primer concepto. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces hemos hablado en constelaciones que una de las cosas más importantes es ver si estamos mirando hacia la vida o mirando hacia la muerte, que es mirar hacia atrás, ¿no? Hacia el pasado, o estamos mirando, las alumnas que están aquí conmigo saben que mirar, cuando uno le está dando la vuelta al futuro, digamos, a la vida, uno le está dando como el diagonal, como que estuviéramos parados así, ¿no? Como en perpendicular, estamos paralizados, no hay movimiento. Y ahí viene el síntoma. Las que están conmigo en el curso y están aprendiendo esta herramienta online que se llama FTT, se han dado cuenta que cuando nosotros detenemos el movimiento, vienen los síntomas, ¿ya? Nosotros en psicología, cuando se detiene el movimiento hacia la vida, nosotros le llamamos trauma, ¿sí? Y el trauma puede transformarse en depresión, puede transformarse en letargia, en cansancio crónico, en síntomas crónicos, en distintos tipos de enfermedades, ¿no? Y el cuerpo está todo el rato comunicándonos los cambios que ocurren constantemente, ¿no? Y por eso yo creo que las que están acá han escuchado hablar del biorritmo. Es decir, nuestro estado de ánimo está cambiando constantemente. Entonces, una de las ideas más importantes que plantea las constelaciones, y Bert Hellinger, que es su creador, dice que como la vida es un flujo de energía que nos lleva hacia lo grande, hacia la vida, hacia el movimiento constante, cuando nosotros le decimos sí a la vida tal como es, cuando nosotros asentimos, la alumna he escuchado esa palabra antes, asentir es más que aceptar, asentir es como una entrega a lo que está ocurriendo. Cuando yo digo sí a lo que está ocurriendo, aunque sea difícil lo que está ocurriendo, permito que ese flujo de vida se vaya moviendo hacia adelante. Y algunas veces ese flujo se va moviendo y yo no sé para dónde me va a llevar, porque muchas veces hay vueltas, la vida nos va llevando con vueltas, ¿no? Y algunas veces la energía va y sube y uno dice, ¿para dónde voy? En momentos de incertidumbre, y en esos momentos la vida nos pide confiar. Entonces las constelaciones dicen que si nosotros somos capaces de asentir, de decirle sí, de aceptar, que no es nada sencillo, ustedes saben que cuando nos vienen las dificultades, las enfermedades, los problemas económicos, qué sé yo, no sé, los conflictos relacionales, cuando algo nos duele, cuesta decir que sí. Entonces, a eso estamos hablando de decir que sí, ¿no? Entonces, Bert Hellinger dice que asentir es decirle que sí a lo que hay. Y ahí yo me voy a convertir en un adulto. Cuando yo digo que sí, soy el adulto responsable que mira la realidad y dice, bueno, esto es lo que me está tocando vivir. Yo digo sí a esto y veo la realidad y ahí veo qué opciones me tocan. Cuando yo no digo sí, tengo dos opciones, ¿no? Me peleo con la realidad. Cuando me peleo con la realidad, está la opción de enfadarme y de enojarme, y ahí logro sacar esa energía que está retenida y algunas veces sirve un poco sacarla, pero si ustedes se están dando cuenta, después de que pase el enfado, nada cambia en la realidad. Así que sirve transitoriamente, si tienes a alguien que te escuche, por supuesto. Y algunas veces la situación se embarra un poco más, ¿no? Porque más encima que algún afectado en el camino. Y la otra posibilidad más común, que todos hemos caído ahí, es victimizarnos. Ahí todavía no estamos en el adulto.
Estamos en la niña o en el niño que se queja de su realidad. Pero si estamos mirando este flujo de vida que va hacia la vida hacia adelante, ¿no? Cuando nos quejamos, cuando nos enrabiamos, no estamos en el sí, estamos en el no, en la resistencia, que justamente es lo que vamos a ver hoy día en el taller, que vamos a ver algunos ejercicios para saber si estamos en el cambio o en la resistencia. Pero si estamos en la resistencia, que es el decir que no a lo que está pasando, sea lo que sea, desgraciadamente esa situación se bloquea y se pone peor todavía. Las que han estado en constelaciones y las que han estado en constelaciones individuales y grupales saben a lo que me refiero. Es decir, cuando una persona viene a trabajar algo de X tema y cuando abrimos el tema a través de representantes, lo que hace el constelador es visualizar y percibir dónde está atrapada la energía. ¿Se dan cuenta? Esto es como una trama energética que está sostenida por distintas personas que están sosteniendo ese campo cuántico. Y lo que ocurre es que lo que hacemos los consteladores, que tenemos experiencia, es mirar dónde esa energía está atrapada. Y lo interesante es darnos cuenta dónde está atrapada para que podamos, con la frase sanadora, destrabar la situación. Entonces, algunas veces viene un consultante y quiere algo, pero está atrapado en el niño de 7 años donde sus padres se separaron, o en el momento que se quemó la casa, o en el momento que le hicieron bullying, o alguien quiere una nueva pareja, pero está atrapada en la pareja anterior, o en el primer matrimonio, o está atrapada en el novio de su infancia, de la adolescencia, o en el que se murió, o está atrapada identificándose con la primera pareja de la madre o del padre, o está atrapada en el hijo que fue muerto o en el aborto donde nadie miró. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las constelaciones. Si podemos resumir las constelaciones, es cómo permitimos que la energía vaya moviéndose hacia el cambio. Por eso es tan interesante y tan importante este tema. Y cómo nosotros permitimos que esa energía vaya buscando un mejor destino. Porque cada uno de nosotros tiene un destino individual, ¿no? Entonces, ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando constelamos decimos que todo fue necesario y cada cosa que pasó estaba pulsando por el bien mayor. Pero en ese minuto que ocurre una situación no estamos mirando al bien mayor, estamos mirando algo más pequeño. Y por eso nos enojamos, nos resentimos, pataleamos, nos enojamos con la realidad. Pero cuando nos enojamos con la realidad, lo único que puede pasar es que todo lo que nosotros queramos se detenga más, se haga más complicado, se haga más difícil, se bloquea más y nos enfermamos. Entonces, por eso yo considero que el tema del cambio es muy relevante, porque generalmente nuestro inconsciente, y ahí voy a hablar un poquito de la neurociencia, está temeroso a los cambios. Es como que hubiéramos acá heredado una creencia colectiva que dice que todo pasado fue mejor, que las cosas, que es como el típico dicho que decimos, el diablo conocido mejor que por conocer. Entonces hay una tendencia de querer hacer las cosas como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Como repetir el patrón. Nos da seguridad, ¿no? O cuando hacemos las cosas como los demás nos da seguridad, ser rebaño, ser como los demás. La sensación de ser lo conocido nos da seguridad, y en el inconsciente se genera como una ansiedad cuando tenemos que abrirnos a lo desconocido. ¿Ustedes se acuerdan cuando estamos todos, cuando estábamos con la cuarentena, estos 2 años encerrados, que nadie sabía qué iba a pasar, si iban a abrir, si no iban a abrir, si iba a toque de queda, si habían camas en los hospitales, ¿no? Estábamos todos así, con una necesidad de verdad, porque colectivamente había una situación país, yo diría mundial, claro, más encima donde está todo el mundo con incertidumbre a 1000. Por lo tanto, había mucha ansiedad, estábamos todos en un proceso bien traumático y todo nuestro sistema límbico estaba en alerta, nuestra amígdala, nuestro sistema nervioso estaba como en alerta, por eso habían tantos conflictos, tantas peleas, nuestro sistema inmunitario estaba tan bajo, ¿no? Entonces, es interesante entender que cuando nosotros queremos hacer un cambio,
es muy importante que sepamos que cambiar es difícil. Por eso muchas veces las personas que vienen a terapiarse vienen con una queja, pero no vienen con un motivo de consulta. Y cuando uno les propone una solución, no están dispuestos a llegar a la solución. Aunque pareciera que sí, pero en realidad no. Bergelius dice que lo más fácil es quejarse y lo más difícil es buscar la solución. Y otro concepto que me parece interesante compartirle antes de que les dé ahora la palabra y hagamos el primer ejercicio, es un concepto que se los voy a compartir de la PNL. Me imagino que a usted conoce la programación neurolingüística. Es muy interesante cuando plantea los cambios, ¿no? Y cómo nuestro cerebro reprocesa desde los paradigmas conocidos, y cómo cuando algo es nuevo, ni siquiera lo podemos percibir, ¿no? Como esa película que yo le recomendé, el What Deeply Do We Know, ¿no? ¿Se acuerdan? A la alumna. Cómo nosotros no podemos ver ni siquiera perceptualmente lo que no está en nuestro campo de experiencia. Cuando yo no tengo un concepto para algo, tampoco perceptivamente ni lo veo, ¿no? Como le pasó a estos, ¿te acuerdas? Los colonos que estaban en América esperando a los primeros conquistadores, ni siquiera podían verlo, veían dioses caminando por el mar, veían otras cosas, veían dioses que llegaban no sé, del espacio. La película está bien explicado, pero no podemos percibir algo que nuestro cerebro no conoce. ¿Ya? Es un concepto importante para darnos cuenta por qué le tememos a los cambios. Y también otro concepto que les quiero compartir, muy importante, es que nuestra mente, y esto agradecelo porque es súper relevante entender esto, nuestra mente no puede resolver un conflicto o un problema y encontrar la solución en el mismo nivel de conciencia donde el problema se creó. ¿Se entiende? Lo voy a volver a repetir porque lo encuentro, es una de mis máximas. Yo encuentro que es muy buena esa frase. Nosotros no podemos resolver un problema y encontrar una solución desde el mismo nivel de conciencia donde el problema se creó. ¿Entienden eso, no? Es decir, si nosotros estamos aquí en una caja chica, ¿qué pasa? Normalmente nosotros estamos en una caja chica y nuestra mente, programada y condicionada, quiere encontrar la solución en la misma caja. Y yo voy a buscarla ahí, y la doy vuelta y la doy vuelta y hago miles de malabares y digo, no está la solución. Pero ustedes han escuchado esa idea que dicen, sale de la caja, ¿no? ¿Lo han escuchado, no? Claro, si yo sigo en la misma caja, no voy a encontrar la solución porque justamente ahí estaba el problema. La solución probablemente está afuera de la caja. ¿Mm? Y por eso cuesta cambiar, cuesta mucho cambiar. Cuando vino la pandemia y yo empecé a hacer estos cursos online, después de varios años que iba a hacer presencial, la primera vez me dijeron, no, ¿cómo? No esperemos que baje la pandemia. Pasó un mes y me dijeron, no, esperemos que termine la cuarentena. Pasó otro mes. Después me dijeron la alumna, esperemos, y yo le dije, miren, yo le ofrezco una clase gratuita de Zoom, y estaban todas resistentes, porque es todo o nada, y menos mal que lo hizo, porque la pandemia ahora hemos tenido que esperar 2 años. Jamás nos imaginamos, yo nunca me imaginé que el FTT iba a ser online, jamás, nunca. Esto fue un cambio tipo 2, cuántico. Bueno, entonces, muy interesante este tema. Bueno, ahora yo les quiero dar la palabra para que alguno de ustedes me diga qué siente del cambio y cómo se siente con respecto al cambio. Quiero que vayan directo a lo medular. Ustedes saben que me gusta más lo experiencial que lo teórico en este tipo de talleres, entonces, más que hablar de qué significa el cambio, que ya lo hemos definido, me gustaría que ustedes me contaran si sienten que ustedes están abiertos al cambio, si les cuesta, si les da miedo, en qué área de su vida les cuesta más cambiar, ya, como en esa línea, ya. ¿Quién quiere compartir acerca del cambio? ¿Me levantan la mano? A ver, María Pástole, ahí te vi, ya, dale. ¿Me escucha? Sí, Hola. dale. Bienvenida, cuéntame.
A mí me encantan los cambios, pero me genera una ansiedad tremenda. Porque como que ¿Ya? tener el control me da seguridad. Entonces como que uno se tira a lo desconocido, pero me transpiran las manos, siento mucha ansiedad y angustia, como que me gusta llegar luego ahí. Ese ¿Ya? ¿Y en qué sentimiento área tú tengo con sientes en qué área de tu vida has visto que es más difícil para ti el cambio? como salir del área de confort de lo conocido, Mm. ya sea de ¿Hay alguna área que sea más difícil o todas son parecidas para ti? un trabajo. Yo creo que el trabajo porque es lo más estable que uno tiene. Y El que más, trabajo es más difícil, salir de la zona de confort. sí, para mí por lo menos. Ya, Pero me ok. gustan los cambios en todo tipo, todo ámbito, pero me da ansiedad. Ujú. Ok, muchas gracias. Gracias, María Paz. ¿Qué más? ¿Qué más quiere compartirme? ¿Qué le pasa con los cambios? Em, ya, Valentina, dale. Aprende tu micrófono. Bueno, en mi caso yo estoy súper colapsada con el tema de los cambios porque, como tú sabes, tengo 4 hijas y la Mm, maternidad me ha tomado con todos mis traumas y todas mis necesidades no resueltas, no vistas de niña, y mucho trabajo ahí, pero no he podido salir al mundo laboral. Y es una cuestión que me pena y me tiene súper deprimida. mm, Y ese es como el gran cambio que no he podido dar. Que no, mm, ese cambio que yo quiero, pero que tengo un montón de contradicciones. mm, Y me sudan las manos de solo mm. pensarlo. También me Oye, genera mucha ansiedad. cuando tú me hablas de tus 4 hijas, que yo sé que las mellizas son chicas todavía, yo me preguntaría si el mundo laboral está dentro de tu casa. Claro, o sea, yo estoy tapada de pega acá. Mm. Claro, Eh, yo creo que tu gran empresa, y se lo he dicho a varios pacientes, que justamente tengo una paciente que me recuerda un poco a ti, que la vi hace mucho tiempo. Ella llegó a consultarme cuando estaba en su segundo embarazo, ¿ya? Y me decía, oye, yo estoy enojada con este embarazo, vino en un momento que yo no quería. Y yo soy una emprendedora, me dice, y soy una emprendedora y he tenido emprendimiento. Y quiero volver a emprender porque las mujeres de mi familia son emprendedoras. Bueno, y le costó harto asumir su embarazo y estamos trabajando. Le cuento el caso porque viene al cabo del tema, ¿no? Porque qué mayor cambio que ser mamá. Entonces ella tuvo varios meses trabajando conmigo, aceptar el cambio y quedar embarazada. Ya, pues entonces tuvo que renunciar a su emprendimiento, lo cerró por Instagram y todo, ya, y quedó en paz con el cambio. Tuvo ese segundo hijo que nació precioso. Entonces justo les cuento que ella me dijo, ya, no más hijo, ahora yo me dedico a emprender, me dijo, porque las mujeres de mi familia somos emprendedoras. Entonces, justo ayer, cuando yo confirmaba para este taller, me escribieron algunos pacientes antiguas y ella me dice, María Joséina, ¿qué le digo? Estoy en mi tercer embarazo, me dijo, fue de chiripa. Y yo no lo quería, pero aquí estoy con una persona guagua conmigo. Bueno, y yo le dije, bueno, ¿nos reímos o te felicito? Ya no, felicítame. Bueno, entonces Dios propone, ¿cómo dices? El hombre propone y Dios dispone, dicen por ahí. Bueno, bueno, esto es un ejemplo de cambio, ¿ah? Porque ella tenía súper arraigado en su cabeza que ella tenía que trabajar, porque ella viene, mira interesante, ella viene de una madre que trabajó todo el tiempo y ella se había sentido también como abandonada por la mamá. Y ella sentía que cumplirle su árbol era ser independiente como la mamá, que era directora de un colegio, que estuvo siempre full. Y claro, era todo al revés, po. Devolverle al árbol, en este caso, era justamente ser mamá, quedarse dentro de la casa, lo que más le costaba a ella. Bueno, entonces, no sé si tendrá que ver contigo, Valentina, pero te estoy contando el caso de esta paciente real, eh, Absolutamente. porque Pero cuando ella estoy peleada. se reconcilió con su quedarse en casa criando, y le dije, esta es la mejor, dice, la empresa más importante de tu vida. Eh, esta es la mejor empresa, crear seres humanos. ¿Hay alguna empresa más importante que esa? No, Si pues. tu alma necesita vivirlo, sí. Claro, a lo mejor otras personas viven otros tipos de desafíos, pero si ya tienes los hijos ahí y esa es tu situación, es porque eso tenía, la vida siguió. Y tú le dijiste sí a 4
a 4 hijas, no menor, ¿eh? No es menor, claro, pero me quedo con el tema de estar peleada con la realidad. La Y cada realidad. cierto tiempo vienen los coletazos, así como que no, pues yo iba para otro lado, yo tenía que trabajar. Y tengo que trabajar luego, porque me aburro, me aburro ahí Mm, con las 4 niñas. De repente no le saco el jugo a esta empresa por estar pensando en la otra empresa. bueno, pero el tiempo corre tanto, ¿vale? Que cuando ya tú digas, ay, ya voy a tirar con los hijos porque ahora sí que tengo ganas y ya van a ser tan grandes que va a pasar la vieja. Sí, ese es mi Eso miedo. pasa, eso pasa. Gracias. Mm, sí, yo tengo una paciente, te voy a contar este último caso. Tengo una paciente que trabajó mucho, 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 era como manager, no sé qué, de una empresa de cosas de colegio, ¿no? De lápiz y cosas. Entonces, estaba así como full, así como gerente, así como horario full, full. Ya, pues, y no tenía mucho tiempo para ver a su único hijo. Y pasó el tiempo y ella después dijo, no, ya sabes que me voy a retirar porque estoy agotada y yo tengo que ver a mi hijo, no puede ser que se me pasó la vida de él y todo. Ya, pues, y se retiró cuando el hijo tenía 14, pues. Y después me decía, chuta, pero yo me retiré y este cabrón ya ni me pesca, se cerró la pieza, hace su vida. Y le dije, claro, es que claro, tú te retiraste cuando ya él está en el ciclo de retirarse él, ¿no? De encontrar su grupo de pares. Entonces la vida tiene ciclos y la adolescencia está cada vez más adelantada, así que yo te diría que tu empresa te llama adentro primero. Ya va a llegar el momento que puedas salir. Sí, bueno. Sí, la vida es larga. Gracias. Mm. No, yo diría que bastante corta, no sé si tú pero yo veo que el tiempo vuela, pero a mí se me hace así, como que alguna vez se dijo para el mundo que me quiero bajar, se hace, yo encuentro que la vida vuela, yo no sé, esa bueno, es mi experiencia personal. No sé si alguien más siente eso, pero yo encuentro que no, que el tiempo está acelerado y que la vida como que la vuela, como que como que no nos damos cuenta cómo pasó la semana. Yo me acuerdo que estamos recién comenzando el año, estamos en junio, ¿se dan cuenta? Sí. Y después que decimos, ya llegó septiembre y después llegó Navidad y se fue. Así que yo creo que tenemos que puro amigarnos con el flujo de los cambios, porque todo lo demás es resistencia. Bueno, ¿qué Yo más quiere? quiero decirle algo a la Ya, Valentina. ya, Margarita, dale. Valentina, qué rico verte. Paciencia, flexibilidad y adaptación. Yo creo que para mí al menos fue mi maestra vida, porque al revés a mí me tira el cambio. Yo me voy al riesgo. Tengo la cuestión tras la mano, en vez de resistencia, yo más bien abrazo el cambio. Entonces, si no puedo hacerlo por lo que dice la María José, porque cada etapa requiere ciertas cosas, ahí es donde yo he tenido que trabajar la paciencia, la adaptación, la flexibilidad, para cambiar ese switch y que esta cuestión no me genere rabia, angustia y todo lo que tú ya sabes, Valentina. No sé si te sirve, pero me vi en algún minuto. Sí, gracias, Margarita. Sí, la paciencia. ¿Sí? Pero con flexibilidad. No es no a todo ni sí a todo. Es ver quién, qué minuto y qué ventajas puedes sacar en la misma realidad que estás viviendo tú ahora. En esos pequeños espacios, en la brecha. Yo les voy a compartir otra frase que me hace mucho sentido para este tema, que dice que la vida no nos da lo que nosotros queremos, nos da lo que necesitamos, que es diferente. Y es una frase de una mujer que me inspiró mucho. Hace muchos años leí muchos libros de la Elizabeth Kubler-Ross, ustedes la conocen, que trabaja mucho con la vida y la muerte, con el duelo, y yo estuve trabajando mucho con ese tema antes. Y sí, pues en uno de sus libros, creo que La Rueda de la Vida, decía eso, que es un libro muy hermoso, porque es un libro autobiográfico, donde ella hablaba, bueno, muy en la mirada de Bert Hellinger, ¿no? Que la vida es un flujo de un movimiento hacia adelante, y que cuando yo le digo que sí al movimiento tal como es, aceptando la realidad y asintiendo, ese movimiento se da, ¿verdad?
y cuando yo digo que no, resisto, ahí empiezan los traumas, los síntomas, el cansancio, las depresiones y las repeticiones, porque ahí está lo que hemos hablado en muchas sesiones anteriores, que repetimos para poder ser leal a lo que nuestro árbol nos dijo que era correcto. Repetimos para poder sentir que estamos caminando las carreteras conocidas, y a nuestro inconsciente le da mucha ansiedad experimentar lo nuevo. Siempre hay una tendencia a cerrarnos a lo nuevo, y ahí voy a hablar un poquito del tema de la pertenencia y también el tema de lo instintivo. Ustedes se han dado cuenta que todas las colonias que vienen a un país distinto, no, las colonias de los judíos, las colonias de los palestinos, que más encima vienen de migraciones de guerra, son súper cerrados, son súper, como no permiten mucho que a nadie entre. Es un mecanismo de defensa, de ustedes son peligrosos ahí, nosotros acá, ¿no? Lo mismo que pasa cuando alguien llega a un colegio nuevo, cuando alguien llega a un trabajo nuevo, tiene que pasar la barrera de la resistencia de lo nuevo. Lo mismo que alguien llega a un trabajo y viene de otra empresa, y por eso la adaptación de dimensión es difícil, por eso ahora hay entrenamiento de reclutamiento, adaptación, de inmersión en la nueva empresa, porque los antiguos dicen, no, tú no, ándate acá, no nos gustas tú, aunque vengas con ese título enorme, tú vienes apitutado, yo seguro que siempre tú eres el enemigo. El otro, el que viene nuevo, siempre se mira con mal ojo. Entonces ahí volvamos a mirar un concepto de Bergelinger, que dice que en el fondo, por eso se produce la exclusión. Nosotros pertenecemos y yo te excluyo a ti, ¿no? Que va contra el orden del amor, dice Bergelinger. Yo te excluyo, yo quiero que tú te vayas de acá porque tú me eres amenazante. Y hay una parte instintiva nuestra que está buscando lo conocido y rechazando lo no conocido, lo nuevo, porque hay una sensación de amenaza, ¿no? De qué viene ahora. ¿Se dan cuenta? Por eso muchas veces yo me he dado cuenta que muchas veces las personas no se cambian de trabajo, aunque se sientan maltratados, o no se van de dinámicas tóxicas, incluso en relaciones familiares o de pareja, porque prefieren seguir sufriendo una dinámica disfuncional a probar algo que no saben qué es. Y desgraciadamente que eso es muy común. Yo lo veo muy, muy común. Las personas me dicen, quiero cambiar. Y muchas veces yo me doy cuenta que en las primeras sesiones el paciente viene a quejarse o viene a desahogarse, pero no viene a cambiar. Porque cuando yo le muestro lo que implica cambiar, ellos me dicen, no, entonces así no. Así no. Yo quiero de esta manera, pero no quiero de esa. No, así no quiero. Bueno, ¿alguien más quiere hablar del cambio antes que hagamos nuestro primer ejercicio? Yo quería aportar, contar de que para mí el cambio importante a esta altura de mi vida fue la pandemia, porque en realidad ahí me di cuenta de lo poco que necesitaba para estar tranquila en cuanto a lo material, y lo mucho que necesitaba relacionarme con mis seres queridos para poder sentirme contenida, aunque sea verbalmente. Y eso me hizo como a mí, me di cuenta que trabajar la paciencia, yo dije, yo tengo que trabajar la paciencia, la tolerancia, porque en el día a día con mi pareja, con mi marido, con lo que significaba estar en estas condiciones de miedo. Y ahí me di cuenta que no fue tan terrible para mí la pandemia, porque la verdad que sentí que fue como un regalo para mí en la vida, porque todo lo que decían que podía ser tan terrible, yo lo recibí, claro, entendiendo que hubo gente que sufrió, pero sentí que fue una bendición porque aprendí muchas cosas, aprendí a abrir mi corazón, a soltar muchas cosas que ya no quiero, en realidad. Por ejemplo, ese periodo que estuve así,
regalé muchas cosas, entregué cosas que ya no me sirven y que no quiero, y valorar las otras cosas, las cosas más y aprender a conocerme yo misma también. Y ahí aceptar el cambio, en realidad eso fue lo que me motivó. Qué bueno, Mónica. Yo creo que la pandemia fue una prueba para el cambio, en general, porque muchas personas perdieron el trabajo, tuvieron que reinventarse, tuvieron que crear nuevos oficios. Y muchas parejas se separaron, porque esas parejas que no eran de verdad, esas parejas que eran solo parejas de fin de semana, se separaron. Porque mucha gente, yo conocí mucha gente que se separó en pandemia porque no podían tolerar vivir con la misma persona 24/7. O tuvieron muchos conflictos con los hijos, porque claro, los hijos están en el colegio, perdón, y uno está acostumbrado a convivir un ratito, pues, pero no era, es decir, nadie está acostumbrado, ni las casas están acostumbradas, es decir, no están preparadas para que uno estuviera ahí todo el día. Y también yo creo que la pandemia a todos nos sirvió, por lo menos a mí también me pasó eso, como de abrazar un poquito más la austeridad, de darnos cuenta que no necesitamos tantas cosas. Yo creo que la gente empezó incluso a comprar menos ropa, porque muchos empezaron a trabajar online, entonces al final es como que uno necesitaba mucho menos de muchas cosas. Sí. Y también tuvimos que aprender a ponernos como más autosuficientes, ¿no? Porque acuérdense que cuando uno no podía salir, tuvo que inventar muchas cosas dentro de la casa. Sí. Desde ser su propio médico, solucionador de problemas. Hay gente que me contó que se puso a desarmar el artefacto en la casa porque uno no podía llamar ni nadie, pues en el fondo, ¿qué va a llevar un gaffiter o alguien en ese minuto de pandemia extrema? No se podía. Así que fíjese que a todos nos obligó la restricción, el no que tuvimos que vivir, nos obligó a tener que desarrollar la creatividad, y ahí sí que tuvimos que salir de la caja, como hablamos recién, porque el que se cae en la caja lo pasaba mal. Y yo me di cuenta que hubo gente que perdió el trabajo y se empobreció, y hubo otros que se reinventaron y les fue hasta mejor, porque esos son los que se movieron la flexibilidad, digamos, los que no se quedaron en el estático, los que fueron al movimiento, porque había dos posibilidades, hasta a mí me pasó, o me digitalizaba o no podía seguir trabajando en eso. Entonces ahí algunos se flexibilizaron, algunos inventaron un rubro nuevo. Bueno, yo conozco un montón de gente que eran profesionales de otras cosas y se pusieron a vender alcohol gel, mascarilla, salmón, whatever, fue increíble. Pero es bastante detenido porque uno se da cuenta cómo la gente igual hacía redes, ¿no? Como entre todo, entre el edificio, y hubo como también cosas positivas que pasaron. Jocelyn, cuéntanos, tú levantaste la mano. ¿Qué quieres compartir? Hola, Jocelyn. Bueno, yo te escuchaba y escuchaba igual a las chicas y me doy cuenta de que en mi caso yo tengo miedo de quedarme donde estoy. Tengo, desde que pasó lo de la pandemia, igual hice una renovación completa en mi vida y tengo muchos cambios. Mi vida cambió 360 grados en todos los aspectos de mi vida y mejorar muchos pilares importantes de mi vida, como la parte de pareja, la parte de las relaciones con mi familia. Mejoró todo el tema que tiene que ver con la salud. Nos preocupamos mucho en temas de salud y todo eso quedó como que se reforzó mucho. Pero me he movido mucho en temas de abundancia económica y siento que no avanzo para ningún lado. Y no quiero, y tengo mucho miedo de quedarme donde estoy, porque estoy mal. ¿A qué te refieres con quedarte donde? ¿Qué significa quedarte donde estás? Quedarme donde estoy es, tengo muchos desafíos económicos, muchas deudas. Muchos. Estoy como que yo creo que ya estoy en el fondo, después de pasar de una profesión, porque yo trabajaba tengo mi profesión y me he movido por muchas partes, no paro de moverme, pero siento que hay algo que me estanca. Hago todas las cosas que me apasionan y que he descubierto, porque he descubierto muchas cosas que me apasionan en pandemia, y me muevo siempre en ese aspecto, en todo lo que me apasiona, pero siento que hay algo que me estanca, hay algo como que me detiene. En esa parte no puedo crecer.
No he podido. No. Claro, ahí Sé que tendrías lo voy a que- lograr, tengo la sensación de que lo voy a lograr, pero no sé qué me falta trascender. Bueno, ahora que hagamos el ejercicio, vamos a hacer 2 ejercicios ahora y ahí vas a poder ver qué te dice el campo, porque cuando uno hace un ejercicio, uno ve en el campo qué información te da, ¿no? En dónde uno está atrapado. ¿Tú has hecho alguna constelación antes, Jocelyn? No, no. Ya, porque las Yo trabajo constelaciones... con Reiki, con biomagnetismo, con programación neurolingüística, pero esto de las constelaciones se me ha aparecido varias veces, entonces decidí, Deciste venir a incursionar. Bueno, claro, ahora vas a a tener salir de la una... casa, a salir de la Ya ahora casa. vas a tener una primera experiencia. Y cuando tú dices, dejé mi profesión, ¿qué profesión tienes? Yo Aparte de soy, las cosas... yo trabajé por más de 10 años como dentista, Ah, eres odontóloga. sí, odontóloga. Ah, También cambió claro. mi vida completamente y me empecé a dedicar a todo lo de las energías y todo lo que tenga que ver con esa área. Pero esa parte ha sido súper fuerte para mí porque yo tenía una estabilidad económica potentísima, o sea, yo podía darme mis gustos y tenía todo Claro. con orden económico. Y ¿Y no pudiste volver a ser dentista o no quieres volver a ser dentista? estoy trabajando, pero no es mi pasión. No me para los pelos como esta otra. Claro, sé que si tu alma no quiere ir para allá, aunque tú intentes, hay una parte tuya que no va a resonar. Porque igual sigo trabajando y de hecho incorporo las cosas que he aprendido en mi trabajo y todo, en los pacientes y todo, y trabajo una vez a la semana. Pero de todas formas, por temas económicos, yo he tratado de volver a trabajar, he tratado de volver a buscar trabajo donde yo vivo, lanzo currículum y no me llega tampoco. No llega desde ese lado. Tampoco le he puesto toda la energía a ese lado. Es que yo creo que en el fondo, yo lo que te diría es que donde yo pongo el foco, se mueve la energía. Y como tu foco no está puesto ahí, no se mueve para allá, porque en realidad tú no quieres estar allá. Tú solamente quieres por el tema económico, y eso sería, en términos de constelaciones, sería un desorden entre dar y recibir. Porque el orden de dar es, yo doy algo que me gusta mucho, y más encima me pagan. Ese es el mejor orden de abundancia. Pero si yo estoy dando trabajo para que me paguen, pero mi corazón no está ahí, no va a venir la abundancia. Exacto. No va a venir en ese aspecto. ¿Me explico? Exacto. Porque no hay un orden. ¿Te fijas? Por eso muchas personas que trabajan en algo que no les gusta no les va nunca bien. Porque eso no está impregnado de amor. El amor es la energía que mueve el universo. Entonces, si yo trabajo en lo que amo, tarde o temprano va a venir la abundancia. Pero si yo trabajo solamente por la remuneración, nunca voy a ser abundante en eso. No va a resultar. ¿Te fijas? Cuando uno está como en escasez, cuesta dejar de pensar en la remuneración. Claro, cuando porque todos los días llegan deudas, claro. Y cuando todos los llegan, claro. Sí, pues, pero ahí lo que tú tendrás que confiar en que hay un destino nuevo para ti y decirle sí a este cambio. Porque yo veo que tú hay una parte que dice que sí, pero una parte que dice que no. Entonces, como no estás totalmente en el foco del sí, es por eso la energía no se mueve a tu favor. Pues porque sí. Es como una ambivalencia. Hay miedo, ¿no? Es como ahí está el miedo de ¿qué voy a hacer si dejo esto? ¿Cómo voy a dedicarme solo a esto? No. En el fondo, cuando tú te digas que sí a tu pasión, tú vas a mover la energía en esa dirección. Pero hay una parte tuya que dice sí, y una parte tuya que está con susto, con miedo. Y la energía, la emoción que más bloquea es el miedo y la culpa. El miedo bloquea mucho, y la culpa también, que la culpa es de una octava de muy baja vibración. Porque cuando yo tengo culpa es como que yo no merezco, entonces no dejo que nada bueno entre. Claro, a lo mejor tú estás acostumbrada a una súper buena remuneración y te sientes culpable de no poder estar ahora en esa remuneración. Entonces quizá esa también revisa que hay culpa ahí. Culpa y miedo, que son las dos emociones más potentes. Más miedo yo creo que resuena con... Sí. Bueno, miren, chicas, les voy a invitar el primer ejercicio, ¿ya? Vamos a mirar si estamos en el cambio o la resistencia, ¿ya? Es muy interesante, ¿ya? Entonces, les pido que cada uno, como dijo Jocelyn, piense en un área de la vida que ustedes quieran cambiar, ¿ya? En un área que sea desafiante, porque tú ya sabes cuál, Jocelyn. Y a lo mejor, porque si hablamos del cambio genérico es muy grande, pero
¿dónde siento que me está costando cambiar? ¿En la pareja? En la relación con mi cuerpo, en la relación con mi alimentación, en la relación con mis hábitos? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los hábitos la vez pasada? Me cuesta cambiar la relación con el trabajo, me cuesta cambiar el hábito de una adicción que tengo, por ejemplo. Entonces, cada uno va a visualizar dónde le cuesta cambiar, ¿ya? Y en ese tema específico vamos a trabajar, ¿ya? Entonces,